Dime a ver. Aquí hay otras sillas adelante. Veo muy vacío. ¿Estamos al aire, man? Ya no. Okay. Vamos a terminar rápido. En 1 hora y media ya hemos terminado. ¿Están listos? No, sí, ya son las 7, las 8, las 9 van a ser. Las 8 van a ser, ¿verdad? Me están llamando los de los últimos días. ¿Está listo? ¿Me puede poner Hebreos 2:9? Empezamos el servicio. Por favor, si se sienta, me gustaría que estuviera sentadito. Escuche la palabra, viene bien bonita. No les voy a gritar hoy, pero voy a tratar de terminarla hoy. ¿Listo? Hebreos 2:9, ¿lo tiene? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Quién tiene Hebreos 2:9 en su Biblia? A mí se me perdió Hebreos. ¿En dónde está Hebreos? ¿En Nuevo Testamento o Viejo Testamento? ¿Me lo puede leer? Porque yo no lo encuentro. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oiga, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Yo vengo a hablarles acerca, la Biblia habla del el último Adán. ¿Ustedes han escuchado el último Adán? Jesús es el último Adán. Porque todos somos formados, ¿verdad? Todos somos formados a través como de que Dios nos engendra, esposa, esposo. Pero Adán, Dios lo hizo del polvo de la tierra. Y a Jesús tuvo que usar el vientre de una mujer virgen para poderlo hacer. Por eso se habla del último Adán. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? Oiga, escúcheme bien. ¿Por qué tuvo que ser así? No como Adán. ¿Para qué? Esperar 30 años, ¿verdad? Para empezar un ministerio. Pero él me dijo, si yo lo hubiera mandado como Dios, o yo hubiera venido como Dios, no me hubieran creído, ¿verdad? Porque nadie hubiera creído cómo es que Dios bajó a la tierra. Está hablando conmigo. Y la única vez que se habla que Dios bajó fue a visitar a Abraham, ¿verdad? ¿Está acá? Pero oiga lo importante de esto, que él, siendo
el Hijo de Dios perfeccionó para que fuéramos libres. ¿Están notando? Los jóvenes. ¿Está listo? ¿Está acá? ¿Cómo fue perfecta la muerte de Jesús en la cruz por nosotros? Póngame Santiago 1:15. ¿Qué dice Santiago 1:15? Jesús vino, oiga, entonces la concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Les he predicado. ¿Ah? La concupiscencia es uno mismo, el yo, la carne, yo mismo. Y eso da a luz el pecado. Si está acá, porque Adán, si no hubiera pecado, no hubiera habido muerte, no hubiera venido Jesús a morir por nosotros. ¿Está acá? Yo vengo a hablarles acerca de lo que Jesús vino a hacer. Si no hubiera habido pecado en Adán, no hubiésemos muerto. ¿Sí me está entendiendo? ¿O no? Le repito. Si Adán no hubiera pecado por el pecado del hombre, Jesús no hubiera venido a morir para que fuéramos libres nosotros. Porque desde que nacemos nosotros ya nacemos con un pecado. Porque el que pecó fue Adán en el principio. O no somos descendientes de Adán. Todos somos descendientes de Adán. Desde el principio ya nosotros que nacemos venimos con un pecado. ¿Qué vino a hacer Jesús? A morir, ¿por qué? Él vino a cubrir que el pecado que se cometió en el principio sea recompensado ahora. ¿Sí? No, y usted no está acá. ¿Cómo entiende usted esta parte? Si el propio yo soy pecador. ¿O cuántos de aquí no han pecado? Levante la mano para que vaya la mochila. Y lo más fuerte es dominar la carne, que somos nosotros. A eso vino Jesús, a limpiarnos de pecado. Romanos 5:12. Porque todos desde que nacemos traemos un pecado. Desde el nacimiento nosotros traemos el pecado que fue cometido en el inicio. Oiga, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí está acá? ¿Por qué vino la muerte? Por un hombre. Y ahora es pasado a todos. ¿Por qué? Y aún hay pecado, ¿verdad? Por eso yo lo quiero llevar para que usted entienda que Jesús murió en una cruz. Y nosotros dice que se me revele la cruz. Que se me revele la cruz. ¿Quién hizo la cruz? ¿Para qué se me va a revelar la cruz? Dice, yo quiero que se me revele la cruz. Y yo le aseguro que si usted toma una cruz en el nombre de Jesús, usted echó fuera tomando una cruz, usted está siendo símbolo de algo que está hecho por el hombre, algo que no le agrada a Dios.
Y la gente dice con una cruz. ¿Qué cruz? Aquí no hay imagen que tenga poder. Aquí no hay madera que tenga poder. Aquí no hay piedra que tenga poder. Aquí no hay nada. Aquí es Jesús el que vino a entregar su vida por nosotros. Muerte de cruz. ¿Cuándo es? Oiga, tan importante del viejo hombre o de Adán, que fue el primero que estuvo en el principio. ¿Cuándo se aparta el espíritu que da soplo a vida en el ser humano, en un hombre? Porque el día que el espíritu de Dios sale de tu cuerpo, tú dejas de respirar. Humanamente moriste, pero espiritualmente no. ¿Sí me está entendiendo? Yo lo quiero llevar para que usted me entienda de lo que Dios me estaba revelando esta tarde. Que cuando el espíritu entró en Adán, en el principio fue por la nariz y tuvo vida, y sopló espíritu, o no sopló espíritu, y un espíritu que da vida, que es el espíritu que estuvo en el principio sobre las aguas, fue lo que Dios nos dio. Pero ahora que viene Jesús, cuando nosotros ese espíritu salga, automáticamente nosotros morimos, dejamos de respirar. Y no es que, dice, el cuerpo se muere, el espíritu inmediatamente sube a Dios. ¿Sí está acá? Por eso, cuando usted es el último suspiro, usted sabe que si usted aceptó a Dios como su único Salvador, su mismo espíritu lo va a conectar con el de Dios. Pero si usted no cree, usted pasó años y años en una iglesia bosteciando, queriendo mascar chicle. Después cuando usted salga, ¿a dónde va a ir? El espíritu va a volver a Dios y su alma. Por eso yo lo quiero llevar allá, lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Por eso nosotros decimos, yo quiero que se me revele la cruz y que sea revelada la cruz. Y yo le dije, Señor, y me dijo, es que la cruz fue perfeccionada por un hombre. ¿Sí está acá? La cruz no fue perfeccionada por Jesús, porque la cruz ya existía. Yo quiero que usted me entienda y no se va a ir confundido. Es que cuando nosotros estamos en una iglesia católica, lo primero que nos dan es una camándula con una cruz. Y donde quiera que vayas, ese es un amuleto. ¿Quién usa amuletos? Usted va para donde un brujo y le dan un amuleto a usted para que usted sea próspero. Usted va donde un brujo y le dan un amuleto para que a usted se le acerquen las mujeres. ¿Ah? Yo vengo a hablarles que no es un amuleto, y Cristo no es un amuleto de nadie. ¿O sí? Por eso es que dice la gente, dice que se me revele la cruz. Y no he visto unos que juegan y dice cruz, cruz, cruz. Yo pensé que era mi tío, aquí se llamaba. Oiga, cuando el espíritu sale del hombre, naturalmente muere, espiritualmente vive. ¿De qué le sirve al hombre vivir sin el espíritu? ¿O qué le sirve al hombre morir en el espíritu si pierde el espíritu de Dios? Cuando usted viene y dice, este hombre murió en el espíritu. Cuando alguien muere en el espíritu, usted simplemente es un bagazo, algo que no sirve para nada. Pero cuando usted muere a la carne, edifica el espíritu, sale el espíritu al frente. Pero si usted viene y me dice, es que el Espíritu Santo, este hombre tenía el Espíritu Santo, usted sabe que desde que ese hombre le salió, él dejó de respirar, el Espíritu que da vida entró a la vida eterna. Pero si usted viene y me dice, es que este murió pero no creía en nada, este murió naturalmente, espiritualmente, y no tuvo una entrada al cielo. ¿Sí está acá? Vamos al siguiente. Mateo 27:50.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Okay. ¿En medio de qué murió Jesús? De dos hombres. Yo le decía al Señor, ¿por qué murió de dos hombres? Oiga, para que usted me entienda, y usted que ha leído la Biblia, uno murió y dijo, ¿entrarás conmigo? ¿Y el otro? Aquí, naturalmente estaban muriendo tres, ¿verdad? Estaba muriendo alguien que no creía, que representa la muerte sin el espíritu, y alguien que empezó a creer que su carne murió, pero su espíritu entró al reino de los cielos. Entonces Jesús viene y muere, y la misma muerte que de 3 días va a volver a resucitar, y va a resucitar para la vida eterna. Ahí hay 3 representaciones. Uno que simplemente murió sin espíritu y ese va al infierno. El otro murió y porque creyó y dijo, este representa el espíritu de vida. ¿Por qué? Porque este está creyendo que si él muere entra conmigo al paraíso. Y él que murió para vida eterna y vive para la vida eterna. Físicamente él estaba muriendo y él no pudo morir hasta que le dijo, Padre, aquí te entrego. Usted no está acá. ¿Qué le dijo? Aquí te entrego. ¿Y qué pasó con él? Fue su último suspiro. Por eso es bien importante que cuando usted vaya a morir, vaya al cielo. Y si usted muere y no va al cielo, ¿cuál es el pasaporte para ir al cielo? ¿Cuántas muertes hay? Jesús les mostró. Jesús les mostró y dijo, entrarás conmigo. A ti te puedo conectar en el espíritu. Por eso es muy importante. Porque Adán había pecado. Y a eso había venido Jesús, a cubrir el pecado que había hecho Adán. Y sin embargo Adán vivió 930 años. Pero como había muerto espiritualmente, ya solo el bagazo caminaba. Porque Jesús vino a cubrir el pecado de él. ¿O no? ¿A qué vino Jesús? Se fue deteriorando little by little. ¿Ah? Y murió. Y nosotros somos descendientes de él. Por eso que Dios dijo, nadie puede cubrir el pecado más que yo lo voy a enviar a mi hijo. Entonces nosotros no podemos ahora decir que estamos viviendo bajo un pecado, porque ya Jesús pagó el pecado. La muerte que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue muerte cualquiera. Jesús murió. Oiga, él murió, pero no porque murió en la cruz. Es que está en la cruz. Esa no, esa es cualquier cruz. ¿Quiénes estaban al lado? Se estaban muriendo algo. ¿Y en qué estaban? Crucificados. ¿Va? Había más muertos y eran crucificados. Pero ¿de dónde viene? Oiga bien. Esta cruz viene. ¿De dónde cree usted que viene esta? Oiga, el que envió de Siria esta cruz a los romanos se llamaba Alejandro. Y le dijo, prueben esto para poder matar a los ladrones, a los homicidas, a los criminales más grandes, a los soldados que desertaban del.
Para eso era esa cruz. Oiga, pero los romanos la perfeccionaron. ¿Sí me está entendiendo? La perfeccionaron los romanos para que murieran lentamente y seguro que iba a morir. Y dice, es que la cruz, sí, la cruz representa donde fue crucificado, pero el que fue a la cruz es el que representa el pecado, que murió el pecado en él, la enfermedad, la maldición, todo lo que se ha levantado de enfermedades, maldiciones, pobreza, fue ahí a la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que entender que cuando nosotros venimos y ¿por qué el pecado está sobre mí? No tiene que haber pecado. ¿Y quién murió? ¿Murió Jesús por el pecado o no murió por el pecado? Yo los voy a llevar allá, y casi voy a terminar. 15 minutos me quedan. Poneme Gálatas 1:13. Ok. ¿Qué dice? Porque ya habéis oído acerca de mí. Gálatas, ¿qué lee? 1:13. ¿Qué dice? ¿Me lo puede leer? Gálatas 1:3 era, ¿no? 1:3, poneme 1:3. ¿Qué dice? Gracia y paz sea a vuestro de Dios, Padre y de Jesucristo, ¿no? Poneme Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los... Sí, ese sí es hijo. ¿Quién era el sacerdote? Muerto en la cruz. Yo le quiero hablar acerca de lo que Dios me habla en esto. Yo le preguntaba a Dios, ¿va que un sumo sacerdote o un sacerdote hace sacrificio o no? ¿Cuál era el sacerdote? Aquí. ¿Jesús era el sacerdote? No, dígame, ¿Jesús era el sacerdote? Si Jesús era el sacerdote, oiga bien, si Jesús era el sacerdote, ¿cuál era el sacrificio? Hebreos 9:14. Oiga, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestros conciencias de obras muertas para que sirvan
al Dios vivo. El sumo sacerdote era Jesús. ¿Y el sacrificio? ¿Quién era el sacrificio? ¿Y cómo era que era el sumo sacerdote? No, usted no me está entendiendo. Siendo Jesús el sumo sacerdote y siendo Jesús el sacrificio. Oiga bien, Jesús era el sumo sacerdote y era el sacrificio. Se presentó él como sumo sacerdote siendo él el sacrificio. Aquí, es que usted no me entiende. Eso es para mí solo. Oiga, ¿quién era el sumo sacerdote? ¿Y quién era el sacrificio? Oiga, qué tan importante es estar uno con los pies sobre la tierra. Porque si, oiga, él fue el sacrificio y él fue el que murió. Entonces era tan perfecto el sacrificio en esa cruz que él murió. Él mismo se presentó. Pedro se le opuso y le dijo: no vayas, te van a matar. Hey, quítate de mí, apártate de mí, Satanás. Porque a Satanás no le convenía que Jesús muriera. Por eso él dijo: yo soy el sumo sacerdote y yo soy el que voy a entregar el sacrificio. Oiga, ¿qué tan importante es el sacerdote? ¿Y qué tan importante es el sacrificio? ¿A dónde lleva usted el sacrificio? ¿A dónde usted puede mostrar que puede llevar un sacrificio? ¿No puede llevar nadie más? Poneme Gálatas 3:13. 3:13. Oiga, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era la ley? Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque estaba escrito: maldito todo el que es colgado en un... Óigame bien, ¿es el madero o el sacrificio o el que tomó la cruz para el sacrificio? ¿Cuál es lo que usted invoca? ¿Se le revela la cruz o se le revela Jesús? ¿Por qué nos redimió? ¿Qué es redimir? Redimirnos. Tomó la cruz y dijo: yo muero en la cruz. Pero hubo una muerte. Oiga bien, hubo una muerte que a él le trajo tribulación. ¿Hubo tribulación en su corazón de Jesús? Oiga, la muerte que él fue a ofrecer, hubo tribulación. Y dijo: haz que pase de mí. Por eso fue muerte de cruz. Oiga, la gente y todos creen que la cruz
es importante. Es más importante el que fue a la cruz. La cruz no, porque cualquiera puede hacer una cruz. Pero lo que representó el sacerdote que fue a la cruz, un sacrificio santo. Por eso los sacerdotes no aceptaban que fuera perfecta esa cruz. Y los romanos le llamaban perfecta. Los judíos no querían que la cruz fuera mediante la perfección. Por eso ellos pensaban que llevando a Jesús a la muerte, o llevando a Jesús a que muriera en esta cruz, para ellos era alguien que había llevado maldición, o alguien que lo habían acusado por ser maldito. Pero Jesús sabía que yendo a la cruz, como esa cruz estaba perfecta para morir, era el lugar perfecto para entregar lo que Él había prometido, que era el sacrificio perfecto a través de la sangre de Jesús. ¿Me entendió? No. Vamos a Hechos 2:27. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hechos 2, ¿qué? 23, perdón, por ahí 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos. Oiga bien, ¿quiénes lo crucificaron? No, yo no, porque yo no estuve en ese tiempo. Las manos que lo crucificaron eran manos que traducido es manos malvadas, dice. ¿Por qué? Porque a pesar que fue juzgado, yo creo que tocar, fue juzgado. ¿Por qué? Por hombres que creían en Dios, considerados sacerdotes, maestros y escribas, que proclamaban la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. Ellos vivían bajo la ley que Moisés había dado. Estaban bajo la ley del pecado de que había cometido en el principio. Ellos sabían que venía alguien que iba a tomar el pecado que nosotros portábamos. Porque desde que yo llego a los caminos de Cristo, desde que tú llegas a los caminos de Jesús, ya todo eso muere. Entonces, por eso Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario a decirle: yo no vengo acá a hacer el sacrificio en sangre. Él vino y le dijo, ¿hasta qué le dijo? Toma mi espíritu. ¿A dónde descendió él? Porque tuvo que llevar al que le dijo: hoy entrarás conmigo. ¿O no? Y le dijo: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Ya estoy terminando. Gracias, Espíritu Santo.
Nadie puede tomar el sacrificio que Dios tenía si no era por su Hijo. Él dijo: hoy desprendo la parte mía para que vaya a morir por ustedes. Por eso Él lo envió a nacer de una virgen. Oiga, lo envió para nacer de una virgen, para que durante el tiempo que Él estuviera, Él pudiera ver el pecado que Él iba a llevar. Por eso Él se convirtió en una oveja, sin abrir su boca, sin pelear con nadie, sin maldecir a nadie, como un corderito por el pecado. Y dijo Dios: ¿por qué tiene que morir alguien más si lo puedo hacer yo con mi hijo? Yo le preguntaba: Señor, pero si ¿por qué fue tu hijo? Y dijo: yo no puedo aceptar algo que nazca en pecado. Porque nacemos en pecado, porque nacemos del pecado. Por eso estamos muertos espiritualmente cuando no conocemos quién es el Espíritu. Pero si nosotros comenzamos a vivir conforme al Espíritu, alguien que muere sin en el Espíritu puede ser alguien que está caminando pero sin Espíritu. Entonces, cuando usted comienza a caminar con el Espíritu, nada le va a poder hacer frente a usted, porque el Espíritu está sobre usted. ¿Sí? Porque después que Jesús murió, dijo: y yo descenderé sobre usted. Y ustedes creen que esta iglesia, aquí la iglesia es aquí, y la iglesia es usted. Por eso cuando yo vengo a decirle a usted que no se me vaya a subir acá con fuego extraño, es porque usted, que es templo y morada del Espíritu Santo, usted tiene que venir a este lugar lleno de la presencia, porque Él está en este lugar, pero porque usted lo trae a este lugar. Por eso es que Él murió, para que nosotros tomáramos, porque el velo ya no se rompió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Por eso tenemos acceso, por eso nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús vino, para que nosotros fuéramos libres de todo pecado, que no nos persiga la maldición, que no nos persiga lo que nos ha estado queriendo acusar en este tiempo. Porque hay cosas que nos acusan, pero tiene que venir sobre el Espíritu. Pero yo lleno del Espíritu Santo, ¿quién me puede acusar? Yo lleno del Espíritu Santo, así me regañen. Pues si Jesús pagó por mí, yo estoy lleno de Él. ¿Usted cree que solo cuando viene a la iglesia tiene que estar lleno? Usted tiene que venir de su casa y tiene que venir a mostrar que usted está viviendo una intimidad con el Espíritu Santo. Si usted tiene una intimidad, usted tiene un acceso directo con Dios. Aleluya. Por eso es que el pecado fue muerto. O ustedes en el Viejo Testamento, el único que le habla a Dios cara a cara, a Moisés o a alguien más. Y le hablaba a los profetas por sueños, por visiones, y les hablaba a los profetas. Pero nosotros tenemos acceso directo, porque ya el pecado se quitó desde que Él vino y dijo: yo voy, envíame a mí. Y lo aceptamos. Oiga, Jesús, ¿en qué era? En Hechos, en Hebreos, ¿qué era? ¿Hechos qué? No. Hebreos 7:26. ¿No? Hebreos 7:26, yo creo que era Hebreos 7:26. Es Hechos 2:27. Perdón, poneme 23, papá. En ese estaba 23. Fue entregado por determinación de gente que creía bajo la ley. Aquí es donde viene Jesús y toma ese lugar de la ley antigua para que se cumpliese lo que Él vino a hacer.
Entonces ya no estamos bajo la ley antigua, sino estamos bajo la ley de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Entonces ya nosotros ya no presentamos sacrificios de animales, porque ya alguien vino a tomar forma de hombre para entregarse por nosotros. Cuando nosotros entendemos que quién es el que murió por nosotros en la cruz, el pecado ya no está sobre mí. Yo hoy declaro que Jesús es mi único y salvador, y en él confío. Entonces ya no hay pecado. Entonces sobre mí tiene que haber el Espíritu Santo. Porque si usted está hoy en la iglesia y me dice: pastor, yo no he sentido el Espíritu Santo, déjeme decirle que usted está caminando vivo en la carne, pero muerto en el Espíritu. Por eso Jesús dijo: cuando yo entrego mi espíritu, cuando Él está diciendo: yo entrego mi espíritu, Señor, Él secularmente en la tierra Él estaba muriendo, pero su espíritu está viviendo. Entonces Él murió, la carne, secularmente Él murió, ¿verdad? 3 días desaparecido. Dice que fue allá abajo, fue a sacar los descendientes de Caín, que habían muerto en el diluvio, ¿verdad? Vamos a Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había. ¿Lo que había? ¿Qué había anunciado? ¿Qué había anunciado? Por los profetas. Que había venir el Cristo, que iba a venir Jesús. ¿A qué? A morirse. Ya estaba escrito. Desde un principio ya estaba escrito que Él iba a morir por nuestros pecados. Desde un principio ya se sabía que el pecado no lo iba a quitar. Había alguien que había hecho algo por nosotros y nos había dejado en pecado. Si Adán no hubiera, oiga bien, si Adán no hubiera pecado, no hubiera tomado el pecado, nosotros viviéramos 900,000 años. No hubiera muerte. Pero como hubo muerte del Edén, que es la muerte secular, es necesario que ahora muramos. Yo no quiero morir, pastor, claro, hay muerte, pero muerte en Cristo. Mi carne se muere, pero mi espíritu sufre. Como quiera, mi alma y mi espíritu siguen sintiendo, porque vamos al Padre, ¿o no? Porque eso estaba escrito o no estaba escrito. ¿Por quién? ¿Y quién lo había? O sea, Dios lo había revelado que vendría. El que iba a morir en la cruz, se me revela en la cruz. Es que él ha venido a morir tan simplemente para que nosotros, yo le estoy hablando a la Biblia para que usted diga: no lo entendí, pastor, vaya y me lee y después me explica a mí si no me entendió. Vamos a Marcos 8:31. Ya estoy terminando. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer muchos ¿qué? Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y seré muertos y resucitar
¿Después de qué? De 3 días. Estaba escrito que el Hijo del Hombre, ¿que era quién? Estaba escrito que el Hijo del Hombre viniera, escrito. Era necesario que Jesús viniera para que nosotros no muriéramos en pecado. ¿O sí? Fue necesario, porque desde que nacemos traemos un pecado y no lo sabemos. Y el pecado empezó en el principio del mundo. Sin embargo, aquel vivió 900 años. Oiga. El chance, piensa el hermano. Por nosotros murió Jesús, por el pecado. Pero lo más grato de esto es que nosotros, sabiendo que es pecado, no cuidamos lo que Él nos dejó, que es lo más principal, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso usted dice, me voy a tomar un traguito. Está dañando el templo de Dios. Me voy a fumar un cigarro de marihuana. Usted está dañando el templo de Dios. Usted dice una mala palabra, usted está dañando el templo de Dios. Usted habla mal de alguien, usted está dañando el templo de Dios. Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que el diablo viene a atacar la mente de la gente y a traerle enfermedades? Porque usted es un templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ese fue el acceso que nos dejó Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario. Ahorita vamos a poner a predicar a Miguel. Vamos a poner a predicar ahorita. ¿Está bien? ¿Se encuentra acá? Hebreos 2:10. Y termino. Es lo último. ¿Me ayuda a leerlo alguien, por favor? Convenía. ¿Por qué? Convenía. Convenía. ¿Por causa de qué? ¿Quién hace todas las cosas? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Y por qué pasó esto? ¿A causa de qué? De un pecado. ¿Por causa de qué fue? Por causa de qué fue la muerte de Jesús. Por eso yo le quiero hacer una pregunta a usted. Ya estoy terminando. ¿Cuál es lo que a usted no lo deja acercarse a Jesús como debería acercarse a Él?
Porque aquí Él murió para llevar muchos hijos. ¿A dónde? ¿Usted no se cree que entra la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Fue necesario la aflicción? Por eso dígale gracias, Señor. Levante su mano y diga: gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque gracias a ti estoy hoy aquí. Gracias por llevar mi pecado a la cruz. Porque a través de lo que usted confiese hoy, puede entrar al cielo. A través de lo que usted está hoy, usted puede ir directo al cielo. Porque, oiga, dígale gracias, Señor, por la aflicción que pasé. Porque Jesús pasó una aflicción, ¿para qué? Para llevar muchos a la gloria de Dios, a llevar muchos al Padre. Por eso fue la aflicción. Gracias por la aflicción, Señor. Gracias por esta enfermedad que se salió de mi cuerpo. Gracias por el proceso, porque hoy viene algo que tú me vas a dar. Padre Santo, gracias por pasar el proceso en las finanzas, porque tú me vas a dar las riquezas que el diablo me había robado. Gracias, Señor, por las enfermedades, porque hoy me vas a sanar y hoy te voy a servir. Gracias, Señor, porque yo quiero ser parte de los que entren a la gloria junto contigo. Ya estoy terminando. Hebreos 5:8. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos de esta casa? ¿Cuántos obedientes hay? ¿Hay obedientes? Aunque era hijo, aprendió a la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay? Mañana aquí a las 3 de la mañana hay intercesión. ¿Ah? Siendo hijo o siendo Dios mismo, por su obediencia, ¿cuántos obedientes hay? Imagínense si no hubiera obedecido Jesús. ¿Ah? Si no hubiera obedecido Jesús, ¿qué hubiese pasado? Pero siendo hijo, aún sabiendo la tribulación, aún sabiendo el dolor, aún sabiendo que estaba muriendo por algo que él no había hecho, y fue obediente, como usted espero que sea obediente. Con esto estoy terminando. Aunque fuera el Hijo de Dios, tuvo obediencia. Yo no puedo decir soy hijo de Dios si no soy obediente. Por eso, oiga bien, en el principio empezamos hablando del pecado de Adán, porque murió en la cruz. La gente piensa que la revelación de la cruz es porque no, la revelación de la cruz no es la revelación porque Él fue a la cruz, fue por salvarnos. Ese fue el sacrificio. El sacerdote que lo hizo fue el mismo sacerdote, siendo Jesús mismo, entregándose por la vida de nosotros, por nuestros pecados. Pero aún así sabiendo, oiga, haz que pase esta copa de mí.
Señor, hágase tu voluntad. Señor, papá, tú que lo sabes todo, haz que pase esta copa de mí. Humanamente sentía dolor. Y aún así no se negó y fue obediente. ¿O no fue obediente? ¿Cuántos obedientes hay? Por su obediencia usted va a llegar lejos. ¿Está acá? Poneme el siguiente ahí en el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿para quiénes? Oiga, eterno salvación para todo lo que lo obedecen. ¿Por quién vino? Por nosotros, por los obedientes, por los hijos obedientes, por los que creemos. Él nos hizo, Él nos mostró la obediencia para que nosotros fuésemos obedientes. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterno, salvación para todos los que lo obedecen. Vamos al siguiente, al 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del, ¿cómo se dice? Melquisedec. Todo va a pasar. Todo puede pasar en el mundo, pero menos que se deje de cumplir lo que habla la Biblia. Ni una letra griega, ni una tilde pasará sin que se cumpla. Aquí Jesús estaba cumpliendo lo que estaba escrito según el orden desde que andaba Abraham. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Quién se nos fue revelado? ¿Jesús o la cruz? ¿Ah? La cruz se le fue revelado. ¿Y para qué le sirve la cruz a usted? ¿Para qué le sirve Jesús a usted en su vida? ¿Verdad que es bien importante que usted anote lo que está leyendo? Porque la cruz, que se me revele la cruz. Levante su cruz y diga el nombre de Jesús. ¿Y por qué no toma mejor la cruz y sigue a Jesús? La cruz no se le puede ser revelada. ¿Y para qué se le va a hacer revelada una madera a usted? Que se le sea revelada Jesús que fue al madero. Pero ¿de qué le sirve que se le sea revelada un pedazo de madera? Es mejor que usted se le revele el sacrificio que fue en esa madera. Porque fue un sacrificio grato. Por el pecado que hubo en el principio, tuvo que venir a morir Jesús. Por eso es necesario que seamos perseguidos. Cuando usted está siendo perseguido siendo cristiano, es cuando usted va a dar frutos. Es cuando usted va a darle algo a Dios. Pero si usted está tranquilo en su casa, rascándose la panza y no pasa nada, déjeme decirle que nada está haciendo para Dios.
Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, el que hizo el sacrificio y el que fue el sacrificio. Y no fue declarado por el hombre, fue declarado por Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre, en esta hora, Señor, trae ahora, Padre amado, revelación de qué vino a hacer Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué fue derramada su sangre en la cruz del Calvario? No fue para ningún hombre que estamos aquí en esta casa. Fue por el dador y el consumidor de la vida. Perfecta fue la muerte de Jesús en esa cruz que me dio el acceso de poder hablar directamente con Él. Mucha gente piensa que con un Cristo trabado en una iglesia, piensa que con un cuadro en su casa se le van a salir los demonios, los está invocando para que entren a su casa. Jesús es el único. Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que entender que no es ninguna imagen, ni un pedazo de madera, ni una estatua. Es Jesús en la cruz del Calvario quien dio la vida. Fue el sacrificio perfecto, el que tomó las enfermedades, quien tomó el dolor que usted pasó, el dolor que usted tiene ahora. Fue Él el que lo tomó. Hay que entender que por qué murió Él en la cruz. Por eso no es lo que usted cree que es una imagen. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios tiene que hoy entender que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted no puede venir a pelear con lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él dio vida donde no había vida, porque todo el que moría sin Cristo tiene que esperar su juicio. Pero si usted muere en Cristo, usted va frente al altar, frente al trono, frente a donde Jesús está sentado. Por eso Esteban dijo: heme aquí, toma mi espíritu. Y murió. Él sabía que iba al trono, porque vio en el trono de pie a Jesús, esperándolo con los brazos abiertos. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Hebrusaramai sheka daramai stokenda rabrasu. Hebrusheke deribrusaramai.